había dudas más que razonables para establecer que iba a ser muy difícil que el Guadalajara pudiera vencer al América por calidad de plantilla, por momento, por colectividad, por destellos individuales, pero pasó. Y pasó porque uno lo hizo de manera solvente, soberbia, de acuerdo a un plan táctico, y el otro simplemente quedó corto en sus intenciones y en las virtudes futbolísticas que suele mostrar el poderoso ataque americanista. Y bueno, buenas noches, Ricardo Peláez, Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez, Pietra. Hay cosas muy atractivas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que aparezca un lateral derecho del Guadalajara de 22 años, Gómez, que tiene apenas su segundo torneo, poquitos partidos en primera división, que ha de costar en las páginas de internet $150,000, $200,000, y le toca marcar a Super Maximán, como le digan. El superhéroe. El que lo mandan fantástico. de titular y es un tiro que termina por controlar el chaval, como diría Hugo Sánchez. Y de allí podemos repasar una serie de circunstancias muy atractivas que nos dieron un juego muy interesante en lo táctico. Como espectáculo futbolístico fue una lucha sorda, difícil de digerir, no fue el clásico de ocasiones constantes, sí de pasión, sí de fibra, sí de tensión, Pietra. Sí, el primer tiempo bastante malito y aburrido, la verdad, con un pique inicial, un par de piques de Maximán, un saludo para todos, pero después nos muestra Maximán que no puede todavía ser titular, ¿no? Como refresco y como un jugador veloz puede ser refresco y ha funcionado en los dos partidos anteriores. En general, para el segundo tiempo y con la buena estrategia desde mi perspectiva de Milito, el Guadalajara le pone un baile al América, ¿eh? Hay un momento en donde le toca 38 veces la pelota y no se la presta al América. Y además del dominio, en donde se ve muy superior, pero termina presionado el Guadalajara con esa pelota parada en donde no había ni falta, pero se abre la barrera. Yo sí veo un baile en el segundo tiempo de Chivas. Le falta para mí poder afianzar un buen fútbol ante los dos siguientes rivales que tiene. Pero que la mayoría no pensábamos que no pudiera ganarlo, lo gana, y desde mi perspectiva, gracias a Milito, lo gana hasta con autoridad, ¿eh? Sí, bueno, aquí cambia el estilo que viene manejando Guadalajara, se da cuenta que no puede competir de tú a tú, diseña algo diferente, cerrando espacios atrás, casi renunciando al ataque solamente con Cowell en punta. Y ese es un mérito de un entrenador que entiende que tiene que adaptarse, improvisar, superar circunstancias, y creo que por lo menos lo que viene a darle esto al Guadalajara es estabilidad con el técnico y él con el plantel la credibilidad hacia sus ideas, y de aquí en adelante yo creo que Guadalajara va a tener un crecimiento a su nivel todo el torneo. Claro, ya lo había demostrado, buenas noches, con la buena actuación ante Cruz Azul, pero si no lo reflejas con puntos, entonces no sirve de tanto. Ante el América no es que lo haya superado con tal claridad, sí en el segundo tiempo, ¿no? Como dice Pietra, pero entonces ya confirmas que vas bien encaminado. ¿Cómo le juego a un rival que aparentemente es superior? ¿Cómo le cierro los espacios primero? Y eso lo hizo muy bien el Guadalajara en el primer tiempo, porque sí, domina América, pero no podemos hablar de frecuencia de llegadas claras de la figura del portero, ni mucho menos. Sí domina América, cede la iniciativa Chivas para irse acomodando poco a poco, y en el segundo tiempo lo hace maravillosamente. O sea, confirma que en lo colectivo puedes enfrentar a equipos plagados de grandes individualidades. Creo que el Guadalajara entendió mucho mejor cómo se juega un clásico. Si el América lo jugó como juega muchos partidos, siempre pensando en jugarlo a tope, las Chivas sí entendían que era un partido diferente y que por sus circunstancias era urgente que ofrecieran una actuación como esta. A ver, Ricardo, buenas noches. ¿Le faltó sangre al América, la misma que le sobró a Chivas para enfrentar un clásico? ¿Viste al América? Olvídate de si te sale bien o te sale mal, pero ¿viste al América con el cuchillo entre los dientes? No, vi a un América muy confiado en poder sacar un buen resultado después de tantos años de superar al Guadalajara. Vi a Maxi hacer 5 jugadas extraordinarias, llevándose a 2 o 3 jugadores que no trascendieron, pero se fue apagando, fue disminuyendo. Lo de lesión de Fidalgo para mí es clave, es un jugador clave, me parece que te da equilibrio y aparte te da llegada.
No me gustó, ya lo dije 3 veces, ¿no? Que haya puesto a los 3 de arriba en diferentes posiciones. Cendejas, que es muy bueno por derecha, lo puso por el centro. Brian lo metió por derecha y dejó a Maxi en esa posición. A mí no me gusta, pero entiendo, y lo hemos dicho también, y lo decía Roberto hoy, que también a la hora que llega la liguilla ya tienes más formas y más conocimiento del equipo. Creo que el Guadalajara se da cuenta que puede competir siempre y cuando se haga consciente de que su fortaleza es que todos jueguen del mismo nivel. No hay figuras, nada de que tú, nada. La fuerza del Guadalajara es todos. Y después me gustó mucho lo del Oso. El Oso no venía jugando, hoy juega, equilibra muy bien al equipo. Es un jugador muy bueno para robar pelotas y distribuir. Para eso es muy bueno y nadie lo supera en el Guadalajara de los que tienen. Y meter a Romo sobrando como tercer central es un acierto. Tapias y en este caso Campillo hacen el Campillo con una gran labor que hizo Migue. Este muchacho Gómez, rápidamente te digo, lo conozco muy bien. Viene desde las categorías inferiores, le dicen Migue, así le dicen, Miguel Gómez, y hace un gran trabajo, le cuesta al principio, se va adaptando al partido y después sale lesionado. Creo que merecidamente el Guadalajara ganó el partido y ahora lo tiene que refrendar los próximos 2 partidos porque se vienen puntos importantes. Hugo, ¿cómo estás? Se cuestionaba a Milito hasta ahora. Este es un golpe de autoridad que pone él en su proyecto, porque además ha utilizado bastantes jugadores, ¿eh? No los cambia tanto de posiciones, pero sí va entendiendo que por las condiciones y el rival los va rotando, ¿eh? Hay gente que está en la banca en este partido, que eran titulares, otros que no habían tenido titularidad, como el caso del Oso. Entonces yo creo que se valida, ¿no? Un poco con este resultado, no para decir que ya salvaron la temporada. Buenas noches, Javier, compañeros, buenas noches. Pues si dices que ya no hay quien quite a Milito, ya Chivas por este triunfo, yo creo que ya se van por contentos en la temporada. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, sobre todo la confianza de Milito. Sé que Chivas es un equipo ambicioso que quiere más, pero por lo menos de aquí hasta final dicen ya le ganamos al América. Y están contentos y felices por ese lado. Por el otro, les da confianza porque el tema táctico ayudó mucho para que Milito agarrase la batuta y creo que hizo la conciencia que debería ser. Primero, no recibir gol, que esto es la base número 1. Y la otra es que el planteamiento de 5 atrás con 2 centrocampistas y luego 3 en ataque, indudablemente que cuando defendían con 5-4-1 y luego ya cuando atacaban con jugadores, pero no con muchos espacios. Ahí fue el planteamiento del América y Chivas fue de inicio parecido. Entonces el Chivas lo que hizo fue no recibir gol, aguantar bien el primer tiempo, por eso fue un partido no muy atractivo en la primera parte, y luego ya en el segundo tiempo fue cuando Chivas empezó a superar, porque los espacios que daba el América eran muy grandes. En cambio, Chivas no supo recorrer muy bien. Cuando la jugada iba por la izquierda, todos recorrían hacia el lado izquierdo. Cuando la jugada era por la derecha, iban recorriendo todos hacia el lado derecho. Y el América no. Y el América dejaba espacios. Si esos espacios entre líneas y entre jugadores, tanto a lo ancho como a lo largo, lo aprovechó Chivas y entonces ahí dio una muestra de superioridad colectiva. Por eso Chivas tenía posesión de balón, porque los del América no podían apretar. Entonces tardaron muchas jugadas así en posesión de balón tremendamente, sí. Y sobre todo en el segundo tiempo. Y eso ayudó a dar confianza. Entonces, Milito debe estar contento, primero, por la disciplina táctica de los jugadores, por el esfuerzo, por la intensidad, y luego la motivación que es del triunfo. Y fue un triunfo que... Yo te agregaría ahí convertir las oportunidades que fueron muy pocas a tiempo. Sí. Convertir las oportunidades en contundencia. Porque el Guadalajara en la primera jugada que arma por izquierda con el Guti, que dio un gran partido porque estaba más liberado con el Oso, llega el Piojo y gol. Y luego en la otra, sí. Justo en una transición larga, el Oso González con la colaboración, la complicidad de Lichnowsky, ese jugador, Javier, el segundo gol. Lo que acaba de decir del Oso es la posición de contención ahí es clave. Si no tienes a esos dos jugadores y Eric Gutiérrez solitario ahí, no es un contención muy sólido. En cambio el Oso sí. Entonces los dos juntos fortalecieron defensivamente a Chivas. Eso provocó que no tuvieran muchas ocasiones claras de gol en la América. No. Está acostumbrado el América a crear muchas ocasiones claras de gol. Y Chivas, a pesar de tener a Maximán, que el 1 contra 1 podría haber sido peligroso, le hicieron un triángulo así cada vez que agarraba la pelota. Entre 3 jugadores de Chivas era imposible salir. Oye, ¿Les puedo pedir algo nada más, Richard, antes de que continúes? Porque algo escuché de lo que decías. No justifiquen, por favor, la victoria del Guadalajara con que
¿Fidalgo se lesionó? No. ¿O con que hubo un exceso de confianza de la Son América? mencionar factores que ¿Por sucedieron, qué? ¿no? Porque pueden ser factores, como hay varios factores. Sería más pero bien que me digan minimizar, que ¿no? porque Fidalgo se lesionó, por eso es que el Guadalajara ganó el Es partido. un hecho que se Le estás lesionó. haciendo a la No, Javier es un hecho Alarcón, que ¿eh? No, Nos estás pero condicionando, estoy nos estás pidiendo de favor. Más que condicionando. justificar quiere decir minimizar, que no se minimicen los méritos No, del Guadalajara. Pero para me mí. está diciendo, Ricardo, que es un hecho que se lesionó. Es un hecho que se es lesionó, un hecho porque pero no es un hablé- hecho que por eso ganó hablé Chivas. del Guadalajara. No, pero sí, El Piojo sí es se un lesionó. factor. No, el Piojo se lesionó y ese Y es eso es un de- factor para los Hablé del siguientes de Guadalajara, gravedad, sí. terminé y empecé con el América y dije, Maximán, de más a menos. Después viene la lesión de Fidalgo, entra Brian, pero lo ponen por derecha, cambian a Cendejas en medio y dejan a Maximán ahí. Eso fue 25 minutos. Vamos a ver estas dos jugadas A que ver. pedí a la producción para ver el desempeño del Oso en algunas jugadas muy rápidas. Robo y toco, robo y toco. Es un jugador que te da equilibrio. Ahí está, en la presentación. Vamos a ver. Ahí está el Oso. Listo, toca la pelota rápido. ¿Sí? Bueno, esa- es una. esa cualquiera la Vámonos, haría, ¿no? Cualquiera, sí, todas las hace cualquiera, pero luego hay que hacerlas, ¿no? Y hay que estar ahí. Pero- Ahí robó la pelota y se va Alvarado de frente al arco. Otra más del Oso. Aquí va a recuperar la pelota y toca rápidamente, fácilmente. No se complica la vida y siempre está bien posicionado en la posición de contención. Ahora vamos a ver los perfiles. Esto no lo digo yo, me lo enseñó el Tuca Ferretti. ¿Quién mejor que él? Los perfiles. Se va la hormiga con mucha valentía hacia el frente, la pelota la pierde. ¿Quién la pierde? Jonathan, ahí para variar, mira, ahí se la robaron. Primero Ahora, Eric, ¿no? Observen el perfil, cómo va Lichnowsky. La espalda de Lichnowsky tiene que estar hacia la banda, al revés. Pésimo, Porque si Lichnowsky. tú le regalas el centro, cuando quiere girar, ya Sí. está pateando el otro. El Tuca me nos decía que no te vaya hacia la portería. Sí, que se vaya a la Regálale banda. el otro sector. Sí. Es elemental para cualquier Lichnowsky defensor. Corrigió tiene que tarde girar. ahí Lichnowsky. Corrige tarde. Esa es de primaria. Exacto, pero la valentía de la hormiga, ese es Perdón, otro punto. macho, pero es No. de primaria. Con este yo termino. conozco La muchos de disputa por el primaria que son centro mejores que delantero ellos, en Chivas me parece que está más que ganada por la hormiga. Esta jugada te habla de valentía, Sí. porque tenía la opción de tocar la pelota y quitarse la responsabilidad. Encara, enfrenta, dispara y anota. Pero con sus intermitencias también. Si logra Sí. ser más consistente, Es un chavito. del Armando González que entró 10 minutos y metió 2 goles, ¿contra quién fue? ¿San Luis? Sí, con San Luis. Entró 2 goles y luego no, ya no participó. Tijuana Y metió- ahora reaparece. Entonces eso tiene que ser más seguido. No quise que vas a anotar en cada partido. En el fútbol. Pero ya lleva 4 goles, Sí. como sea. Sí, no, Roberto. buenísimo. Sí. Está asumiendo ahí la responsabilidad como eje de ataque con todo lo que eso Claro. implica, ¿no? En el fútbol actual en México y en todo el mundo vemos muchos partidos en que los rivales se maniatan, ¿no? Recíprocamente, y eso baja el espectáculo, el lucimiento, porque muchas veces así tiene que ser. En el caso de Chivas, era indispensable que primero inhibiera el juego del América y después desarrollar el propio. Cuando ves que llegas con esa disparidad, ahí se justifica plenamente. A veces hay partidos en que los dos equipos hacen lo mismo, los dos mucho más eficientes para inhibir el juego del rival que para desarrollar el propio. Pero Chivas tenía que hacerlo así y lo hace muy bien en el primer tiempo. Te voy a cerrar los espacios para que no juegues como sueles jugar. Y entonces vas sembrando el desconcierto en el adversario también. El América del segundo tiempo fue un América desconcertado, porque las Chivas ahí le avisaron, no solo defendí bien, ahora ahí te Ahora voy ahí al te voy. frente, ¿no? Sí. Y le gana muy bien. En ese sentido, Pero sí. hay un planteamiento impecable. Puedes hablar de circunstancias, de los imponderables del juego, que claro entonces- que siempre inciden. Entonces te pregunto. Pero lo de Chivas rayó en la Con eso perfección. empezamos. Sí. No fue un gran partido. No fue un gran partido para el espectador que Sí, no le va a no, ninguno. no, para Pero Chivas- para los seguidores del Guadalajara y para el Guadalajara, Claro, un partidazo. pero a ver, partidazo. Segundo tiempo, el primero fue malísimo. No, porque contuviste, Pietra. Pero, a Contuviste, ver, lo que está diciendo Roberto. Yo entiendo, pero para el espectador. Es- fue Sí, muy bueno, pero malo. tenías que hacerle así. Para el Sí. Guadalajara. Es que no había otra. Yo- Voy a jugar y dejar jugar. Te meten 3 en el primer Pietra, tiempo y tres. se acabó el juego. Por eso le puso a cabo el deje de ataque. pero- Yo claro. primero decía, ¿por qué? Pero, Pietra, pero no, Pietra. no le quitas valor para nada a la victoria del Guadalajara, para nada, si al mismo tiempo reconoces que el América, cuando le han defendido así, de todas maneras se encuentra alternativas. Sí, las llaves. De todas maneras las suele Las ha encontrar. O sea, encontrado, sí. es un partido en el que el Guadalajara juega mejor que nunca y el América quizá tiene uno de sus promedios más bajos en todo lo que puedes medir. Eso no quiere decir que el Guadalajara no sea justo merecedor de la victoria. Ahora, si Guadalajara no tiene la contundencia, porque Guadalajara tampoco generó mucho, entonces estuviéramos hablando quizá de un empate. Estaríamos hablando quizá de, bueno, el Guadalajara contuvo a la América, pero no tuvo las ocasiones que normalmente puede llegar a generar, porque Guadalajara en este partido no genera mucho, pero en la temporada sí. Pero fue contundente. Obviamente, claro, pero obviamente Ricardo. fue oportuno y fue contundente. Ahora, en el caso del América, solamente en el caso del América, porque estas cosas
hay que decirlas desde la jornada 1 y hasta el final, sea campeón o no sea campeón. Hay una imperfección en el diseño americanista que tiene que reconocer la directiva. Lo que te llegó a aportar Valdés en su momento no ha sido sustituido. Buscaron otras posiciones. Buscaron a Alexis Gutiérrez, que ahorita está lesionado. Violante lo usan de vez en cuando. Maximán puede ser un 9 o un 11. Pero lo que está haciendo Jardine de buscar cambiar a Brian o a Cendejas o al otro es porque Pero ahí... Valdés ya no te lo aportaba. No te lo aportaba, pero eso no quiere decir que no necesites una Y no figura encuentra ese ahí. 10 de antes, ¿no? Esa Ese que le das la pelota. figura, ese hombre Sí. ahí que te dé otra dimensión, en esta temporada le está faltando a la América. Pero había dejado de serlo Valdés. Perdón, Hugo. Sí, pero adelante. fíjate que ahí es donde cuenta la habilidad del técnico. O sea, me están diciendo todos que Chivas defendió muy bien y América no tuvo espacios, muy bien. Y Jardine no ha tenido muchos otros partidos de temporadas anteriores donde ha tenido problemas porque los equipos le plantean al América, que es favorito, una defensiva así férrea. Entonces, hay modificaciones en el segundo tiempo. Y las modificaciones de Jardine en este partido no le funcionaron. No. Entonces, ahí fue donde tenía que buscar la manera de crear una situación más creativa ofensivamente, pues metiendo dos delanteros, jugando por bandas, buscando centros, porque tal y como estaba jugando, que era casi un espejo, el planteamiento táctico de Chivas y el América era parecido. Pero ¿quién estaba más efectivo y quién estaban más juntos? Chivas. Los del América estaban muy dispersos. Y siendo dispersos en el fútbol actual por la intensidad, como dices, se juega con mucha intensidad y se juega con mucho dinamismo. Pero la rectificación de Jardine no le funcionó. Y se notó claramente porque el Chivas fue superior en el segundo tiempo que el América. Sí, de Al hecho, grado en que el tuvo primer la tiempo posición. no hay Ahora, Jorge, tanto mar. Javier, una conclusión que tiene que sacar el Guadalajara, muy importantísima, diría yo. En un partido donde estás haciendo todo bien, te defendiste bien, contuviste al rival, anotaste los goles, no te pueden meter un gol como Abriéndose la barrera. Toda la barrera con el cocodrilo y todo, y Insisto, se abre. pero no eso- era falta, ¿eh? No era falta. Miren esta imagen, porque A ver. son de las jugadas que si el fútbol mexicano aprende a cambiar el chip cultural de los futbolistas, esta la tienes que sancionar, porque no hay nada. Cendejas se tira, ¿Cómo el que Guti- sancionar? ¿A qué Tienes te que refieres? sancionar al jugador que Amonestar a finge. Cendejas. Amarilla, No era falta. Cendejas. Al jugador que pero finge. no, la sancionó. Nada, No, la nada, sancionó al ni revés. siquiera lo Sí. toca y Cendejas se tira. La vende la falta. La vende y el oso, mira Guti diciendo qué onda, pero no se repitió la jugada, Tendría ni el que VAR ser la de revisó, tarjeta amarilla, no chocan los pies. Tarjeta amarilla para Cendejas y para el árbitro. Detiene el pie a tiempo. Claro, y y ahí después es el gol. y después el error garrafal Pero de la el que de la se barrera. abra la barrera en un partido, en cualquier partido, hay que decirlo. en La cualquier culpa partido, la tiene el cocodrilo. pero es increíble. O sea, no se puede pasar Estaba eso. de espaldas, sí. No, es que si van a brincar, que sí es muy común eso, para eso se pone el otro atravesado ahí, tienes que brincar parejo, no brinque cada quien para su lado, ¿no? Tienes que brincar Por ahí firme, pasó. sin espacio y Si por el ese espacio cocodrilo entra. está listo y Sí, ve la sí, Por ahí pelota pasó el balón. y Ahora, levanta para- la pierna y lo tapa. para